Buenos días, jóvenes. El tema de hoy son culturas preincas. En estas culturas preincas nosotros vamos a enfocarnos en dos periodos, el periodo llamado Horizonte Medio y el periodo Horizonte Tardío o Segundo Desarrollo Regional. En el Horizonte Medio vamos a hablar sobre la cultura de Tiahuanaco y de Huari, y en el Horizonte Tardío de los reinos o señorías de Chincha y Chimú. Les he preparado además dos videos en esta clase. Presten mucha atención y tomen nota de los puntos más importantes de la clase. Entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, se desarrollaron en nuestro territorio dos grandes culturas, Huari y Tiwanaku, o Tiahuanaco. Cada una de estas culturas tuvo una forma distinta de hacer las cosas. Huari se desarrolló en la parte central de nuestro territorio y tuvo una economía agrícola pero con un fuerte desarrollo artesanal. Sobresalen los talleres de cerámica, tejido y lapislázuli. Además, constituyó un gran imperio a partir de la conquista de territorios y de la construcción de ciudades. En cambio, Tiwanaku se desarrolló en la zona sur de nuestro territorio y abarcó parte de lo que hoy es el Perú, Bolivia, economía ganadera, y en vez de conquistar territorios, colonizó diversas regiones para así obtener los productos que necesitaba. Además, ejercieron una gran influencia religiosa. Su dios principal fue el dios de los báculos. Huari, los grandes urbanistas. Fueron los Huari quienes consolidaron la construcción de ciudades en nuestro territorio. Así, la ciudad ya no solo fue un lugar de residencia, sino también de trabajo. Allí se encuentran zonas de talleres, palacios con oficinas, zonas de reuniones, templos y mercados. La mayoría de las ciudades Huari, que eran muy grandes, se construyeron usando el mismo plano, lo que explica que se parezcan tanto unas a otras. Sus calles eran estrechas, se cruzaban en esquinas rectas y se organizaban en barrios. Los Huari pusieron especial cuidado en la salubridad, por eso hicieron canales para proveer de agua a la ciudad y un sistema de drenaje para las lluvias. Además, espacios para la basura. Todavía hoy puedes encontrar restos de ciudades Huari en Ayacucho, Ciudad de Huari, en el Cusco, Piquillacta, en Lima, Cajamarquilla, en el Valle del Mantaro, Huarihuilca, entre otras. Para comunicarlas entre sí, construyeron una importante red de caminos. El horizonte medio o periodo fusional. Vamos a empezar a hablar de Tiahuanaco, de esta cultura. ¿Qué sabemos acerca de Tiahuanaco? Vamos a indicar que su centro de poder va a ser la ciudad de Taipicala. ¿Y dónde se encuentra Taipicala? Se encuentra al sureste del lago Titicaca, en el actual territorio de Bolivia. Es una ciudad cívico-ceremonial. En cuanto a los palacios, el urbanismo y los monolitos que destacaron en esta cultura, vamos a mencionar a Acapana, que es una edificación de 7 terrazas. Luego tenemos a Pumapunku, es una pirámide, tiene la forma de una pirámide trunca de planta cuadrada, compuesta por dos plataformas de diferentes alturas. Tenemos al tren subterráneo, es un patio hundido cuyas paredes de piedras tienen en este caso como decoración las cabezas clavas. Tenemos el templo de Cala Sasaya. En su patio encontramos la estela Ponce y en la esquina sureste la famosa portada del sol, la que podemos apreciar en nuestra diapositiva. Entonces la portada del sol se encuentra en el templo de Cala Sasaya. En cuanto a los monolitos, podemos mencionar a uno de ellos, el monolito Bennett, que mide aproximadamente 7 metros de alto. Fue estudiado por Bennett, un estudioso que nos proporciona una lista de aproximadamente 40 estatuas encontradas en este periodo. Ahora, en cuanto a la economía, nosotros podemos indicar que tuvieron una facilidad de la crianza de diversos auquénidos, pero no desarrollaron mucho lo que viene a ser la agricultura, ya que ustedes saben que el lago Titicaca se encuentra en el departamento de Puno, y debido a la altura, que es más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es imposible en este caso desarrollar algún tipo de agricultura. Lo que Tiahuanaco llegó a adquirir para su población fue producto del trueque.
jóvenes, pero igual ellos cultivaron productos típicos de esa zona que podían en este caso crecer a determinada altura. ¿Como qué productos? Tenemos la papa, el oyuco, la oca, la mashua, entre otras. Entonces, para que este cultivo no se eche a perder por las heladas que se daban, o sea, por el frío extremo que hace en esa zona, aplicaron la técnica de los camellones o guaruguaro, que era cubrir todo el cultivo con agua para que el agua sirva como un termorregulador, y de esa manera se evitaba las llamadas heladas. Ahora, con respecto a las características de la cerámica, sabemos que es una cerámica polícroma donde predomina el color anaranjado. Las vasijas, los cántaros y los vasos ceremoniales de boca ancha, como tú lo puedes apreciar, son los llamados queros, que tienen dibujos que están hechos con la técnica de precocción y representan seres humanos, serpientes, felinos, camélidos o cóndores, como también lo están observando aquí las imágenes, tiene de un cóndor, de un camélido o de ciertos peces. Los dioses, el dios importante es lo que vemos aquí en esta imagen, el dios de Huiracocha o dios de las varas, dios llorón también, por llorón porque ves ahí en el ojo ciertos orificios que representan cierta lágrima, también le denominan el dios llorón. La muestra más admirable la podemos hallar ¿dónde? En la portada del sol. Aquí en la parte superior se puede ver la imagen de este dios, del dios de las varas. Jóvenes, a ver, esta adoración a este dios fue oficial recién en el siglo 500 después de Cristo y se extendió en todos los pueblos de Bolivia, Perú y Chile. La cultura Wari. La cultura Wari se encuentra ubicada a 25 kilómetros al norte de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Entre los años 600 después de Cristo a 1200 después de Cristo se extendió hasta el norte, llegando hasta Piura, y por el sur Cusco, Arequipa, y una parte por el este hasta la ceja de la selva. Por eso que Wari es considerada una cultura panandina, porque abarcó regiones de la costa, sierra y selva. Los primeros estudios de Wari fueron dados en el siglo XVI por el cronista Cieza de León, pero a inicios del siglo XX fue estudiada por nuestro queridísimo Julio César Tello, quien empezará a estudiarlas científicamente. Pero en la década de los 60 y 70, Luis Guillermo Lumbreras propondría que Wari sería considerado como un imperio. Wari, sabemos que Wari es la síntesis, en este caso, de tres culturas: la cultura Huarpa, Tiahuanaco y Nazca. De Huarpa va a adquirir su tradición alfarera. De Tiahuanaco, lo que viene a ser la ganadería y los sistemas de almacenamiento. Y de los Nazca, lo que viene a ser la utilización de ciudades y aportes también en la cerámica. En la economía, nosotros podemos decir que implementó y difundió los avances agrícolas de Tiahuanaco, o sea que adquirió todos los conocimientos o técnicas de agricultura de los Tiahuanaco, pues los Wari también imitaron ello. La producción agrícola y artesanal se controló desde la capital y fue una economía redistributiva. La organización social. Se consolidaron los ayllus como eje de la sociedad andina, sobre todo en la parte económica. Fue de vital importancia el planteamiento urbano utilizando las ciudades cabezas en la región para el control económico, político y religioso de todo el imperio. Durante el gobierno de los Wari se va a difundir el culto de ¿qué dios? Este dios, ustedes ya lo saben, del dios Huiracocha, quien va a ser considerado como un oráculo. Ahora, de la cerámica, sabemos que la cerámica es polícroma, igual similar a las características de Tiahuanaco. Polícroma, donde va a predominar el anaranjado, la producción artesanal sería dado en moldes y se va, en este caso, a producir en gran cantidad. Y en esas cerámicas ellos van a plasmar a su dios Huiracocha. Al final se va en una decadencia artística, porque ellos se van a caracterizar, en vez de embellecer la cerámica, producir en masas y solo plasmar a su dios Huiracocha. Por eso en el aspecto artístico va a ir en decadencia. La arquitectura, ¿qué podemos decir acerca de la arquitectura? Planificaron y desarrollaron ciudades. Los centros administrativos se conocen como cabezas región. Entre esas ciudades tenemos a Huarivilca, que está en el departamento de Junín, Vilcapugui en Ayacucho, el famoso Piquillacta en Cusco, Atarco en Ica y Cerro Baúl en Moquegua. Y no olvidar que acá en Lima también hubo un templo Wari llamado Cajamarquilla. ¿Cómo llega a fin esta cultura panandina?
Se dice que aproximadamente en los años 1000 después de Cristo, Wari va a empezar a decaer. Algunos indican por problemas económicos entre sus urbes o cabeza ciudad, o también debido al llamado fenómeno del Niño. Jóvenes, eso sería todo. Estudien, repasen las lecturas del libro y resuelvan en este caso los enunciados que les plasman en cada tema, en este caso en el tema de Wari y Tiahuanaco. Vamos a hablar acerca de las culturas o reinos, en este caso señoríos, que forman parte a este horizonte tardío. Estas culturas o estos señoríos se van a formar parte del horizonte tardío o el segundo desarrollo regional, porque luego recuerda que Wari fue considerada una cultura panandina y sometió gran cantidad de regiones tanto en el norte, centro y sur. Estas culturas o estos señoríos en estos casos van a querer su autonomía, van a buscar su autonomía, van a querer formar su propia religión y su propia sociedad. Es por ello que todo ese imperio que fue en su momento alguna vez sometido por la cultura Wari va a empezar a desintegrarse porque esos señoríos van a querer en este caso lograr su independencia. Por ello empezaremos con el señorío de Chimú. Chimú se desarrolla en la costa norte del Perú. Su centro principal va a ser Chan-Chan, así como se puede observar en nuestra imagen, las edificaciones de Chan-Chan. Se ubicó en el valle del río Moche, en La Libertad. Estos Chimú van a ser los antepasados de los Mochic. Los jóvenes, su idioma de ellos es el Mochic también. Se expandió hasta Tumbes por el norte y Caraballo por el sur. En cuanto a la organización política, fue un estado militar teocrático de carácter expansionista. El fundador mítico y primer gobernante fue Tacainamo del siglo VII. Durante el siglo XV, Minchancamán anexó muchos valles de la costa norte, siendo reconocido como el gran conquistador de los Chimú, y el gran rey o Chimu Cápac era considerado el hijo de Nailam. La organización social y económica desarrolló una agricultura de regadío, heredando y ampliando los canales, acueductos y represas de sus antecesores. ¿De quién? De los Mochic. Son famosos sus llamados huachaques o chacras hundidas, muy eficaces para la producción de totora. Otras actividades fue la pesca y el comercio, los medios de producción y la fuerza de trabajo de las comunicaciones estaba controlado por una élite de aristocracia guerrera y sobre todo por los sacerdotes que dominaban Chan-Chan. En la orfebrería destacaron orfebrería, que es el trabajo en oro. Fueron expertos en un fino trabajo de oro, plata, cobre y bronce. Fueron herederos de Moche y Sicam. Fabricaron la élite, en este caso para la élite, los tocados, las orejeras, los collares, los pendientes, las máscaras funerarias, entre otros. Esta cultura o este señorío de Chimú va a llegar a su fin en la segunda mitad del siglo XV, cuando el Inca Tupac Yupanqui llega en este caso a tomar la ciudad de Chan-Chan y va a convertir como prisionero a Minchancamán, a su gobernante. Y es de esta manera que el estado Chimú se va a convertir en una Huamani. ¿Qué era una Huamani? Era provincia anexa del Tahuantinsuyo. Cultura Chincha. Entre los años 1100 y 1400, en los valles de Chincha e Ica, al sur de Lima, se desarrolló la cultura Chincha. Se ha estimado que durante el siglo XV en Chincha había unos 600 mercaderes que realizaban viajes por tierra utilizando llamas o alpacas, llegando hasta el Cusco y todo el Collao. Los principales productos que comercializaban: calabazas y mullo, concha de un molusco procedente de la costa norte, lo cual cambiaban por otros productos o por plata y oro. Por mar llevaban sus productos en balsas de totora y troncos de árbol por toda la costa hasta Mantas y Puerto Viejo en el Ecuador.
Los chinchas desarrollaron un importante sistema de caminos que partían desde la centinela de Tambo de Mora y les permitía desplazarse por diversas regiones en forma rápida y segura. Los chinchanos fueron grandes talladores en madera. Muchos de sus remos presentan adornos con muchas figuras delicadamente trabajadas, y en algunos tuvieron pintura resinosa roja, amarilla o azul. La cerámica chincha era muy fina y presentaba normalmente un engobe negro ahumado y diseños con figuras geométricas inspiradas en el arte textil. Mayormente tenían forma de botellas, barriles, tazas y cántaros con cuello y asa en la parte alta. Sus piezas eran polícromas, es decir, de varios colores, muy bien elaboradas y decoradas. En metalurgia, cuentan con unas obras típicas hechas en plata, oro o aleación de estos metales, y son conocidos como vasos narigones. Medían aproximadamente 20 centímetros de alto. También hubo vasos retratos de aleación de cobre con plata. Empezar con el siguiente señorío, la cultura chincha, que se desarrolló, ¿dónde se va a desarrollar esa cultura chincha? En el departamento de Ica. Jóvenes, desde el siglo VII hasta 1460 aproximadamente. ¿Cuáles son las características? Fue un poderoso reino de agricultores, pescadores y sobre todo de comerciantes, y fueron muy grandes navegantes. Desarrollaron un comercio, en este caso, a gran escala. Ellos comercializaban con sus balsas, iban hasta el Ecuador a traer el famoso muyu, que era muy cotizado, que era una concha muy cotizada en los reinos o en todo lo que viene a ser la civilización peruana. Este muyu era entregado como una ofrenda. Entonces esto se traía del Ecuador. Luego también realizaban lo que viene a ser comercio con el altiplano. Ahí traían los productos típicos como la carne, la papa, la mashua, el oyuco. Entonces a este tipo de comercio se le denomina comercio triangular. ¿Por qué triangular? De Chincha iban al Ecuador y de Ecuador a Bolivia. De jóvenes, todo esto, si ustedes se dan cuenta, va a formar un triángulo. Entonces el comercio se denomina por eso comercio triangular. Chincha, Ecuador, Ecuador, Bolivia y viceversa. En cuanto a la arquitectura, aparte de Tambo de Mora, destaca otro tipo de huacos como la Centinela que queda en Chincha y la fortaleza de Ungara en Cañete. La religión, su dios principal fue Chinchaycabac. Así también adoraban a Urpihuachay, la diosa de las aves y los peces. Esta cultura va a llegar a su fin durante el reinado de Guavía Rucana. Los incas van a anexar pacíficamente sus territorios y van a mantener su importancia marítima y comercial como parte del Tahuantinsuyo. Una de las anécdotas que nos dicen los cronistas cuando ingresa Pizarro aquí a Cajamarca, pues un lugar donde observaron a Pachacútec, se dice que Pachacútec iba llevado en andas junto con otra persona muy importante, que ellos no sabían diferenciar quién era esa persona importante, incluso lo llegaron a confundir con el Inca. Entonces el Inca estaba acompañado del señor de los Chinchas, siempre acompañaba en cualquier delegación, se sentaba en su mesa. Entonces se dice, cuando los españoles ingresaron a Cajamarca, no supieron quién de esas dos personas tan importantes llevadas en andas y con gran cantidad de esclavos era el Inca. Ya jóvenes, recuerda en este caso que Chincha formaba parte de la economía y la sociedad del Tahuantinsuyo, porque recordemos que los incas podían ser muy crueles al momento de castigar, como también muy generosos y bondadosos al momento de apremiar. Se dice que cuando querían conquistar a los chinchas, estos chinchas no quisieron realizar ninguna pelea, nada alguno, simplemente se rindieron. Entonces esa recompensa que hizo el Inca le dejó en este caso que cada señor y que todo el pueblo siga prevaleciendo con todas las costumbres, con las religiones
pero eso sí priorizando las órdenes de su inca, ¿ya jóvenes? Entonces, esta tendría que ser parte de la cultura del intermedio tardío o también llamado segundo desarrollo regional. Gracias, espero que se haya entendido la clase, les invito a que lean el libro que tiene lecturas adicionales acerca de estas culturas y resuelvan. Nos vemos en la tarde.